En esta oportunidad hablaremos del método de William T. Fine para la gestión de riesgos. En esta, que es la primera parte, te diré qué es y cómo funciona esta excelente herramienta. Pero eso sí, de antemano te invito a que me acompañes en la segunda parte de esta charla, donde desarrollaré un ejemplo con esta metodología. Estoy seguro que esta información te será de muchísima utilidad. Yo soy Josué Hurtado y esta es la Alianza para el Desarrollo Profesional. Bienvenido. Alianza para el Desarrollo Profesional. El método de William T. Fine para el gerenciamiento y gestión de riesgos es ante todo una técnica probabilística y secuencial, o sea, que se desarrolla a través de un estricto paso a paso y que al final de todo este proceso proporciona un entregable que sitúa el riesgo analizado dentro de una escala de valor. Y esto es posible a través del empleo de unas sencillas fórmulas matemáticas y unas tablas de referencia comparativas. Con esta herramienta de trabajo se puede responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la valoración que corresponde a cada uno de los riesgos analizados? ¿Qué tan pronta debe ser la respuesta en la atención a esos riesgos? Y si los costos estimados a intervenir en la mitigación del riesgo tienen justificación. Pero antes de entrar de lleno en la mecánica del cómo funciona esta herramienta de gestión de riesgos, te digo, tal como lo manifesté hace un instante, que te invito a ver la segunda parte de esta charla, donde desarrollo un ejemplo de análisis con esta metodología. Bueno, pero ahora sí, veamos el paso a paso. Paso 1. Establecer el grado de peligrosidad de un riesgo. Paso 2. Establecer el grado de repercusión de un riesgo. Paso 3. Justifica sí o no la acción correctiva o de mitigación planificada. Pero mejor descubramos en detalle lo que sucede en cada uno de estos pasos. Paso 1. El objetivo de este paso está en evaluar la gravedad del peligro, considerando los criterios de consecuencia, exposición y de probabilidad. La metodología llama a este factor como GP, de grado de peligrosidad, y esta es la fórmula de cálculo, donde C es el criterio de consecuencia, E es el criterio de exposición y P es el criterio de probabilidad. El criterio de consecuencia C se define como el daño debido al riesgo que se considera, algo así como el qué tanto me va a doler. Observa la posible afectación sobre las personas o tal vez los daños recibidos expresados en un valor en dinero. Aquí la tabla propuesta está tasada en dólares norteamericanos, mas sin embargo, puedes ajustarlo a la moneda de tu país y sobre el margen o los montos en que se desenvuelve la organización. Bueno, y aquí estás viendo un modelo de esta tabla de criterio de consecuencias. El criterio de exposición E se define como la frecuencia en el tiempo con que se manifiesta la situación o condiciones de riesgo. Mientras más grande sea la exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación y, por supuesto, los indicadores se verán afectados. Y este es el modelo propuesto en la tabla de exposición. El criterio de probabilidad P. Este criterio se refiere, como su nombre lo dice, a la probabilidad que, una vez manifiestos todos los elementos de la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia se completan y los disparadores del acontecimiento se suceden en el tiempo,
terminan generando el siniestro junto con sus efectos o consecuencias. Y en la tabla puedes observar que se estima esta probabilidad en referencia al porcentaje de ocurrencia. Una vez aplicada la fórmula para hallar el grado de peligrosidad GP, se procede a perfilar el resultado obtenido según la gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas, situándolo en esta escala de valor, que indica qué tan rápida ha de ser la respuesta de atención o de mitigación del riesgo analizado, donde alto es la intervención inmediata del riesgo, medio es la intervención a corto plazo, manteniendo, eso sí, observación permanente, y bajo es intervención a largo plazo o riesgo tolerable con revisiones periódicas. Y tal vez recuerdes que al principio de esta charla dije que habían unas preguntas por despejar. Bueno, si no las tienes presente, la pregunta decía, ¿qué tan pronta debe ser la respuesta en la atención de estos riesgos? Y pues como puedes ver, aquí hemos hallado la respuesta. Interesante, ¿verdad? Paso 2. Aquí hablaremos entonces del grado de repercusión, al que la metodología lo llama GR, y su cálculo está dado por el criterio de grado de peligrosidad multiplicado por el criterio de factor de ponderación. Y aquí atentos todos, pues el valor GP de grado de peligrosidad ya lo habíamos obtenido en el paso 1, y el valor del criterio factor de ponderación lo hablaré en un instante, tal como lo está mostrando la fórmula para el cálculo del grado de repercusión. Y tranquilos, no se me enreden con este asunto del factor de ponderación. Presiento que hay caras de asombro preguntándose cómo obtendremos el dato de criterio de factor de ponderación. Ok, pues esta información la obtenemos con la siguiente fórmula, donde el número de personas expuestas se refiere a los individuos que se encuentran cercanos a la fuente de peligro y que recibirán toda la fuerza del impacto del riesgo sobre ellos, por sobre el total de personas, que son todo el universo de individuos que, sin estar directamente expuestos, están de alguna manera vinculados en el entorno o tienen contacto o hacen parte del ambiente situacional. Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a identificar el factor de ponderación cuyo valor se lo encuentra en la siguiente tabla. Bueno, aplicamos la fórmula de criterio de grado de repercusión GP, reemplazando los valores obtenidos de GP, grado de peligrosidad, por el valor obtenido del factor de ponderación FP. Y listo. El resultado es nada más y nada menos que el grado de repercusión GP, y se procede a ordenar el riesgo conforme a la siguiente escala de valor. El principal objetivo de la evaluación de riesgos con este método de William T. Fine es priorizar los mismos para empezar a mitigar a los de mayor peligrosidad. Para esto, se toma en cuenta la siguiente tabla de prioridades. La aplicación directa de la evaluación de riesgos será establecer prioridades para las actuaciones de mitigación, ya que los riesgos los estamos listando en orden de importancia. Se empezará priorizando desde el grado de peligrosidad alto con repercusión alto, y así sucesivamente hasta el nivel mínimo, que sería bajo. Esta es una técnica muy aceptada para evaluar programas de seguridad o para comparar resultados de programas de situaciones parecidas. Con la lista de priorización en la respuesta al tratamiento del riesgo obtenida y determinando los riesgos que se procederán a mitigar como prioridad, ya se podrá realizar la justificación de las acciones correctivas. Paso 3. Para justificar una acción correctiva o de mitigación para reducir una situación de riesgo,
aplicamos la siguiente fórmula, donde GP es el criterio del grado de peligrosidad, que una vez más te digo, ya lo habíamos encontrado o hallado en el paso 1. CC es el criterio de costo de corrección y GC es el criterio de grado de corrección. Criterio de costo de corrección CC. Esta es una medida estimada de los costos en que se incurrirá en la acción o acciones de mitigación planificadas. Y puedes observar que en esta tabla yo tengo este modelo tasado en dólares norteamericanos. Pero esto, como ya lo había dicho en una oportunidad anterior, es sujeto de ajuste conforme las necesidades propias del análisis. Criterio de grado de corrección GC. Esta es una estimación de la disminución del grado de peligrosidad que se conseguirá de aplicar la acción o medida de mitigación propuesta o planificada. Como lo define su nombre, la corrección de los elementos o fuentes de peligro que originan el riesgo, tal como lo estás viendo en esta tabla. Y para determinar si un gasto planificado está justificado, sí o no, se sustituyen los valores en la fórmula y se obtiene el resultado. Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera justificado, sí se puede hacer. Para resultados por debajo de 20, el costo de la acción correctora o de mitigación planificada no está justificado, no se debe hacer. Y aquí entonces respondemos otra de las preguntas formuladas al inicio de esta charla. Si los costos estimados a intervenir en la mitigación del riesgo tienen justificación, pues aquí tenemos la respuesta. Y te espero en la segunda parte de esta charla del método William T. Fine. Nos vemos a la próxima. Gracias y éxitos.